Bien, la clase anterior habíamos visto las características generales que tenemos en los dientes, eh, tres características o detalles comunes, que eran la simetría, la superficie dentaria y las convergencias. Habíamos visto convergencia o dirección de las caras. Lo que resta de ese tema es lo que vamos a ver hoy día, que es la línea del ecuador o línea ecuatorial y la línea cervical. Con eso terminaríamos las características y luego vamos a iniciar el próximo tema, que es configuración interna, ¿no? Es en realidad el último tema para el primer parcial. Bien, entonces continuamos a lo que veíamos la anterior semana. Vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la línea del ecuador o línea ecuatorial en los dientes. Como bien han debido escuchar en sus clases de geografía, se habla de la línea del ecuador. Esto a nivel de lo que es el globo terráqueo, donde existe una línea del ecuador cuya característica principal, esto en geografía, es la línea que pasa por la parte más prominente que tiene el globo terráqueo y justamente pasa por el país Ecuador. De ahí pues el nombre de línea ecuatorial o línea del Ecuador. Nos demarca esa línea del Ecuador toda la parte prominente que tiene el globo terráqueo y que justamente es la parte más cálida, ¿no? La parte más con mayor temperatura, ¿no? Es ahí donde está el Amazonas y todo eso. De modo que esa es la característica principal. Es cierto que también nos separa al norte del sur, o también en algunos casos nos habla de los norteños y los sureños, ¿no? O sea que es la línea que pasa a la parte más prominente, ¿no? Del globo terráqueo. Esto mismo se aplica a los dientes, ya que también encontramos en ellos la línea del ecuador. Pero en el caso de los dientes, no va a ser una línea horizontal, va a describir, como vemos aquí estas líneas blancas, va a describir líneas curvas, en algunos casos cóncavas hacia oclusal y en algunos casos convexas hacia oclusal. Es decir, esta línea del ecuador es la que pasa por las partes más prominentes que tenemos en las caras laterales del diente. Las caras laterales son la vestibular, la palatina, la mesial y la distal, no así la oclusal. La oclusal no es cara lateral. Esta línea está pasando las zonas más prominentes. Si recuerdan el tema anterior de convergencias, en cada una de las 4 convergencias habíamos hablado de un subtítulo que nos decía las máximas prominencias. Esas máximas prominencias, si las recorremos con una línea, pues estaremos marcando su línea del ecuador de la pieza dentaria. Como esas máximas prominencias no están todas al mismo nivel, por eso pues esta línea del ecuador en los dientes marca pues estas curvas que no son horizontales, ¿no? Es una línea curva, a diferencia del globo terráqueo que era pues a un mismo nivel. En este caso pues va a pasar las partes más sobresalientes que tiene tanto las caras libres como las proximales. Bien, esta línea ecuatorial es una línea, en realidad es una línea imaginaria, ¿no? Porque no así marcada no se la ve. Esta es una línea imaginaria que está pasando las partes más sobresalientes, ojo, de caras libres y proximales, o si quieren, caras laterales del diente. Si en una definición dijéramos simplemente es la línea que pasa por las partes más prominentes, se puede entender como parte prominente, por ejemplo, el vértice de una cúspide o el ápice de una raíz. Y por ahí no está pasando la línea del ecuador. Por eso la definición completa es que es una línea que pasa las partes más prominentes de caras libres y proximales, o, como dice el libro, por las caras laterales del diente. Laterales son la vestibular, palatino, mesial y distal. Entonces, vean que esta línea del ecuador describe pues curvas
que en algunos casos pues se van a acercar a oclusal y en algunos casos hacia cervical, ¿no? Es el caso, por ejemplo, eh, de las caras proximales, mesial y distal, aquí está, mesial y distal. Vean que la curva está muy próxima a incisal y si fuera diente posterior, muy próxima a oclusal, ¿no? Ya que a ese nivel se encuentra la parte prominente por la convergencia de las proximales hacia cervical. Luego también, pues en algunos casos, en las caras libres sobre todo, vean que la curva está muy cerca de la línea cervical, ya que por ahí pasa la parte prominente por la convergencia de las libres hacia incisal o oclusal, ¿no? Entonces pasa la parte más prominente. En el caso de las palatinas, como estamos viendo aquí, o linguales de posteriores, de dientes posteriores, la línea del ecuador está a nivel del tercio medio, ya que ahí está la parte prominente, de ahí empieza la convergencia hacia oclusal, ¿no? Esto solo para premolares y molares, ya que incisivos y caninos en lingual está, o en lingual o palatino, está también como en vestibular, muy cerca de cervical, ¿no? Así que son líneas curvas que en algunos casos están próximos a cervical y en algunos próximos a incisal o oclusal, de acuerdo a la ubicación de la parte más prominente en caras libres y proximales. Bien, entonces, ¿para qué sirve, para qué sirve esta línea del ecuador? Se aprovecha esta línea del ecuador de los dientes para poder hacer el anclaje de los ganchos o la retención de los ganchos en prótesis parciales removibles. Las prótesis parciales removibles son aquellas que se sustentan en los dientes a base de ganchos. Esos ganchos pues van a aprovechar esta línea del ecuador para sujetarse a ese nivel. Para esto, pues aquí estamos viendo en esta imagen cómo se marca en los dientes, en este caso en el modelo de yeso, cómo se marca la línea ecuatorial. Para esto se usa este instrumento que lo usan mucho en prótesis, es el paralelógrafo o paralelizador, también lo llaman algunos, que nos da pues la demarcación de la línea ecuatorial. Este instrumento tiene pues varios brazos movibles, los cuales pues terminan en un grafito aquí o la mina de lápiz que se conecta a este nivel al final y como tiene movimiento pues si viene vertical nos marca pues las partes que más están sobresaliendo y que es justamente la línea del ecuador. Marcamos esto tanto por palatino o lingual en este caso como por vestibular. Y a ese nivel se diseña y luego se confecciona los ganchos, perdón, los ganchos que van a formar parte de la prótesis. Aquí podemos ver eso. Fíjense en este diente se ha marcado primero esto que es la línea del ecuador y luego pues ahí se confecciona el gancho sobrepasando esa línea del ecuador. Esa es la idea, ¿no? De que el gancho pues pase la línea del ecuador y se retenga en lo que viene a ser esa prominencia que tiene esta línea del ecuador. Eso va a sujetar para que no salga. Es más o menos como el sistema de los broches que usan en la ropa. Esos también pues tienen una prominencia que una vez que pasa pues sujeta eso. Lo mismo en este caso, pasa la parte prominente y es ahí donde se sujeta. Y para sacar pues tenemos que hacer fuerza, tracción, para que pase la parte prominente y pueda salir el gancho. Lo único malo es que estos ganchos, pues con el uso, o sea, con el tiempo, tanto sacar y meter, se va ensanchando y muchas veces queda muy holgado, ¿no? Cuando ya se usa mucho, queda muy holgado y pues flojo y se sale fácilmente. De que periódicamente, se debe ajustar estos ganchos para que pueda sujetar mejor, ¿no? Así que estos ganchos pues van a sujetar a la prótesis, a los dientes que faltan. Aquí vemos otro ejemplo, pero que en este caso pues ha ocasionado el gancho un proceso carioso. Esta es una caries cervical, caries a nivel del cuello. Esta es la prótesis, vean, esto es la acrílico y aquí están los dientes artificiales. De ahí está saliendo este gancho que
tiene que sujetar a la prótesis gracias a la línea del ecuador, a la prominencia. Lo malo es que aquí con la caries pues ya se ha perdido la línea del ecuador, se ha perdido la prominencia y esto pues ya no llega a sujetar nada. Tal vez aquí en la punta, pero aquí ya no sujeta nada. Entonces, este tipo de prótesis se sustentan a base de estos ganchos. Es cuando todavía tenemos dientes remanentes, o sea, dientes naturales que todavía quedan y los usamos para poder sujetar a la prótesis. Lo único malo de estos ganchos es que son medios retentivos, sobre todo para la placa bacteriana que abunda en esta zona cervical. Eso pues hace que si no hay una buena limpieza, como en este caso, porque miren aquí también hay restos radiculares, como no hay una buena limpieza en esta boca, pues esa retención de placa bacteriana a este nivel ocasiona pues estos procesos cariosos que destruyen, al final pues se llega a perder la pieza y como ya no hay quien sujete, pues hasta la prótesis también se llega a perder, ¿no? Así que este tipo de prótesis exige una buena limpieza, un buen cepillado diario de esta zona cervical donde está apoyado el gancho. De ese modo no va a ocurrir esto que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, para eso sirve esta línea del ecuador, para sustentar, para sujetar esto que llamamos las prótesis parciales removibles. Parciales porque sustituyen solo una parte, no todo, porque todavía tenemos dientes naturales. Prótesis parcial removible porque se la puede sacar, ¿no? Se saca y se mete. No es como las prótesis fijas donde se hace un desgaste de las prominencias de esto que es la línea del ecuador para que entre una corona o un puente y se fije, ¿no? Con cemento se lo fija y ya no se puede sacar. Eso es prótesis fija. En cambio, prótesis removible es aquella que se puede remover, como su nombre lo dice, es decir, se puede sacar y meter. Bien, entonces para eso sirve la línea del ecuador, para sustentar o sujetar este tipo de prótesis. Eso en cuanto a la línea ecuatorial. Veamos finalmente lo que viene a ser la línea cervical, la línea cervical. Ya hemos visto esto en generalidades, hemos visto sobre todo en nomenclatura, que la línea cervical es la que separa a la porción coronaria de la porción radicular, ¿no? Es la línea del ecuador, también la hemos llamado en otra parte, la hemos llamado el cuello anatómico, ¿no? Entonces, este cuello anatómico tiene sus características según sea la pieza uniradicular o multiradicular. Sabemos que las unirradiculares son las que tienen una sola raíz y estas pues vienen a ser los incisivos caninos e incluso premolares. Estas unirradiculares pues tienen la línea cervical de acuerdo a las caras libres o proximales. En caras libres, como estamos viendo aquí, libres son vestibular y palatino, en estas pues vean que la línea ecuatorial viene a formar una curva, una línea curva. Esa línea curva está convexa hacia el ápice, o sea, hacia arriba, en este caso, hacia la punta de la raíz. Y lo contrario sería cóncava hacia incisal, ¿no? De que se dice esta línea curva es convexa hacia apical y cóncava hacia incisal. Es una curva. Esto para caras libres, lo mismo en esta palatina. También está, vean, la línea cervical es una línea curva, también convexa hacia el ápice y cóncava hacia incisal. Esto en libres. En proximales, en estas mismas piezas, en sus caras proximales, la curva se invierte y en este caso va a ser su convexidad hacia incisal y su concavidad hacia apical, lo contrario de las libres. De modo que esta regla, esta característica se observa en todos los dientes unirradiculares, desde el central hasta el segundo premolar. En todas estas que tienen una sola raíz, siempre por vestibular, va a formar una línea curva convexa hacia el ápice. En cambio, en caras proximales de estas, la curva, la línea cervical, va a formar la curva convexa hacia incisal. Eso para las unirradiculares, ¿no? Tanto en libres como en proximales. Otra característica que observamos en estas caras proximales en cuanto a la línea es lo que ya habíamos visto, si recuerdan, en la característica, la primera característica
que era la asimetría. Habíamos visto que esta línea cervical no era igual según sea la cara mesial o distal. Hay diferencia entre estas caras con respecto a la línea. Y esta es una característica también que vamos a ver en todas las piezas unirradiculares a nivel de sus caras proximales. En las caras mesiales, las mesiales, siempre la línea se acerca más hacia incisal, es decir, es más profunda. En cambio, en distales está más reducida la profundidad, es decir, no está al mismo nivel que la mesial. En mesial es más profunda, distal es menos profunda. Esa característica se observa hasta en los premolares. En los premolares también, en mesial siempre va a tener mayor profundidad la curva que en distales. Aquí en el incisivo incluso, pues las vertientes que son muy inclinadas, las más inclinadas entre todas las piezas, para mesial, pues como ven, termina casi en un vértice, ¿no? Bien puntiagudo y en un nivel más inferior. En cambio, en las distales, pues vean que ya no es un vértice, es una curva y está a un nivel más superior, es decir, no está tan abajo. En este caso está llegando casi a la línea, casi a la mitad de la corona. En cambio, aquí ya está más arriba. Ese detalle, pues, muy importante para poder identificar la cara mesial de la distal en las unirradiculares. Y con esto, si identificamos a la mesial de la distal, con esto fácilmente podemos identificar si el diente era del lado izquierdo o era del lado derecho, ¿no? De modo que muy importante, en este caso, pues, identificar a la mesial de la distal por estos detalles asimétricos, ¿no? El caso de la línea cervical. Bien, esa es la característica de la línea cervical en piezas o para piezas unirradiculares. Ahora, ¿qué pasa con las multirradiculares? Multirradiculares, como bien sabemos, son las que tienen más de una raíz. Pueden ser dos o pueden ser tres. Estas, pues, las vamos a encontrar en los molares, ¿no? Los molares todas tienen, pues, más de una raíz. Para estos molares que tienen más de una raíz, también tenemos una regla para la línea cervical. Y esa regla nos dice que en cualquier cara, sea libre o proximal, en cualquier cara donde se establezcan dos raíces, o donde se vea dos raíces, la línea cervical formará dos líneas curvas convexas hacia el lado oclusal, sin importar que sea cara libre o cara proximal. Aquí estamos viendo la cara proximal de un molar superior. Como hay dos raíces en esta cara, de modo que habrá dos líneas curvas convexas hacia oclusal. Aquí de igual manera el molar superior. Para esta cara vestibular tenemos dos raíces vestibulares. Aquí no cuenta la tercera raíz porque está hacia palatín. Para esta cara vestibular hay dos raíces, por tanto, dos líneas curvas convexas hacia el lado oclusal. Estas dos líneas curvas en realidad están representando a cada raíz. Esta curva representa esta raíz mesial y esta a la raíz distal. Las dos líneas curvas se unen en un punto a este nivel en lo que viene a ser el espolón de esmalte. Es una pequeña prolongación del esmalte en esta zona que está orientada hacia el punto de bifurcación, o sea, el punto de separación de las dos raíces, ¿no? Así que por eso forma dos líneas curvas convexas hacia el lado oclusal, sea libre o proximal. En cualquier cara donde hay dos raíces, dos líneas curvas unidas por un espolón y convexas hacia el lado oclusal. Esta regla se aplica a todas las piezas donde existe más de una raíz, ¿no? O sea, dos o tres. Pero a esta regla de las multirradiculares, existe dos excepciones, dos casos en los que no vamos a cumplir con la regla. Es estos dos casos. Primero, la cara proximal del primer premolar superior. El primer premolar superior algunas veces, no al 100%, se habla de un 54%, que puede tener dos raíces, como estamos viendo aquí, una raíz vestibular y una raíz palatina. Si tiene dos raíces, según esta regla, debería tener dos líneas curvas convexas hacia el lado oclusal, pero no es así, ¿no? Pese a tener dos raíces,
tiene una sola línea curva convexa hacia el lado oclusal. Esto pues por tratarse de una pieza que no es al 100% birradicular, ¿no? Más bien estos premolares, todos los premolares, primero, segundo, superior, inferior, son considerados unirradiculares. La presencia de dos raíces para este premolar se debe a la gran profundidad que tiene sus canales en ambas caras. Eso hace que cuando se está formando la raíz, en la parte media apical lleguen a dividirse en dos. Pero pese a eso, pues su línea cervical se comporta como si fuese una pieza uniradicular. Ya habíamos dicho, en las unirradiculares para caras proximales forma una línea curva convexa hacia incisal, que en este caso será la línea curva convexa hacia el lado oclusal, pero una sola, no dos como en la regla de las multirradiculares, a pesar de tener dos raíces. Por eso hablamos de la excepción. O sea, este caso no está de acuerdo con la regla de las multirradiculares. La causa, ya hemos dicho, es por tratarse de una pieza que legalmente debía ser unirradicular y por eso su línea se comporta como si fuese unirradicular. La otra excepción se da en los primeros molares temporarios, tanto superior como inferior. Aquí, como estamos viendo, la línea se altera en la parte mesial, ¿no? En esta parte mesial, la curva, en vez de ser convexa hacia oclusal, como debería ocurrir en los demás dientes multirradiculares, vean que aquí la curva más bien se invierte y va a ser convexa hacia apical, no hacia oclusal. También tiene su razón. Esto es porque a este nivel encontramos un elemento anatómico que ya lo hemos visto. Zuckerkandel. El tubérculo de Zuckerkandel modifica la forma o la figura de la línea cervical, lo que debía ser convexo hacia oclusal. Por el tubérculo, su forma va a ser convexa hacia el ápice, ¿no? Esto entonces se debe al tubérculo, a la presencia del tubérculo de Zuckerkandel, tanto en los superiores como en los inferiores, ¿no? Entonces, por esa razón, la línea está modificada, la línea cervical para este molar superior, o molar temporario, primer molar temporario, tanto superior como inferior. La presencia del tubérculo de Zuckerkandel es la que modifica la regla, ¿no? Por eso está dentro de las excepciones. Bien, entonces en estos casos no tenemos pues las dos líneas curvas convexas hacia oclusal. Se modifica o está pues alterada, ¿no? Ya sea en el primer molar o en el primer premolar superior, solo en el superior. Bien, entonces esas características observamos para la línea cervical o cuello anatómico, tanto en unirradiculares como en multirradiculares. Hasta ahí, pues, la descripción de las 5 características comunes que tenemos entre los dientes, ¿no? Repasemos los títulos, subtítulos, pues primero era la asimetría, ¿no? La diferencia, sobre todo entre lados, mesial y distal. La segunda era las superficies dentarias, es decir, las caras que debían ser convexas o cóncavas y no planas. La tercera eran las convergencias, las direcciones que adoptan las caras hacia un determinado lado. 4 convergencias habíamos visto: convergencia hacia palatino, convergencia hacia cervical de las proximales, convergencia hacia incisal de las libres, incisal o oclusal, y convergencia de las caras libres hacia distal, hacia el lado distal. Bien, lo último que hemos visto hoy día pues ha sido la línea ecuatorial y la línea cervical. Con eso concluye las características generales de los dientes, ¿no? Todo esto lo hemos visto pues en la porción coronaria, ¿no? O sea, por fuera. Ahora lo que viene, el próximo tema, es hablar de la parte interna. Ya hemos concluido con toda la parte externa. Vamos a ir ahora a la parte interna. A ver, vamos a cambiar un momento. Ya, este es el siguiente tema. La configuración interna de los dientes, es decir, la parte interna que tienen los dientes. Hemos acabado con la parte externa, ¿no? Hemos visto todo sobre la parte externa. Ahora vamos a hablar de esta parte interna que
En realidad es una cavidad que está ocupada por el tejido blando, en este caso la pulpa. Como bien ya sabemos por histología, tenemos los tejidos duros, el esmalte y la dentina, que hacia adentro, en la parte central, forman una cavidad. Y esa cavidad en un diente natural, en un diente en boca, está ocupada por la pulpa dentaria. En un diente extraído, obviamente la pulpa pues ya no existe, ¿no? Y queda solo la cavidad. Esta parte interna en los dientes eh, está delimitada pues por dos zonas, ¿no? La zona que corresponde a la porción coronaria y las zonas que corresponden a la parte radicular. Y como ya sabemos, la parte coronaria de la parte interna de la corona viene a llamarse cámara pulpar, ¿no? A esto llamamos cámara pulpar, representa a la corona. Y la parte interna que representa las raíces viene a ser los conductos, ya sea plural o singular. Si es uno, pues un solo conducto. Y si son dos raíces, pues obviamente habrá dos conductos. Por cada raíz va a haber un conducto. Así que se diferencia, ¿no? Las cámaras representan a la corona y los conductos representan a las raíces. Bien, ¿cuál es la importancia del estudio de esta parte interna? Como bien sabemos, es la parte vital, la parte vital de la pieza, ¿no? Donde está la pulpa dentaria, están los odontoblastos, hay arterias, venas, nervios, ¿no? Todo representa la parte vital. ¿Para qué debemos saber esta parte interna? Uno, pues para no dañar esa parte vital, ¿no? Esto, pues cuando hagamos cualquier restauración o cualquier trabajo a nivel de tejidos duros, ¿no? Cuando hay caries, tenemos que eliminar ese tejido carioso de los tejidos duros y reponer pues con un material de restauración. Eh, Al hacer esa restauración, al hacer la cavidad terapéutica para la restauración, tenemos que tener el cuidado de no llegar a esta zona que es la pulpa, ya que si tocamos la pulpa, si tocamos un cuerno pulpar, contaminamos la pulpa, ya que en la caries pues hay gran cantidad de bacterias que estamos limpiando, y si tocamos la pulpa, pues contaminamos, infectamos la pulpa, y pues lo que iba a ser una restauración simple se va a convertir luego en un tratamiento de conductos, ya que la pulpa va a estar infectada, se va a inflamar, va a haber dolor, molestia, ¿no? Así que vamos a tener que abrir todo y extirpar toda la pulpa ya haciendo un tratamiento de conducto. Así que por eso mucho cuidado cuando se vaya a hacer una restauración, cuidado de no dañar a este tejido, ¿no? Que es la pulpa. Luego también es importante el estudio de esta parte interna para la especialidad que tenemos en odontología, que es la endodoncia. Los que van a hacer endodoncia tienen que conocer bien todo acerca de esta parte interna, ya que para poder abordar tanto cámara como conductos debemos saber a qué altura está, cómo son los cuernos pulpares, cómo es el techo, cómo son los orificios de ingreso a los conductos, qué dirección tienen los conductos, qué tipos de conducto podemos tener o encontrar en estas raíces. Así que todo eso pues exige el estudio de esta parte interna. Se tiene que estudiar la parte interna de los dientes. Bien, entonces con esa introducción empecemos pues a hablar de la parte general de estos conductos. Como ya habíamos dicho, pues tenemos una porción que representa a la corona, que es la cámara pulpar. Y para cada conducto tenemos sus respectivos, perdón, para cada raíz tenemos sus respectivos conductos radiculares. Vamos a ver que esta parte interna pues varía sobre todo con el paso del tiempo. Como recordarán, cuando hablamos de histología dentaria, habíamos dicho que la dentina es el único tejido que va a ir creciendo, pero hacia adentro. El esmalte no va a crecer porque no hay más células formadoras de esmalte. En cambio, la dentina sí va a tener los odontoblastos. Y los odontoblastos van a seguir formando dentina, pero hacia adentro, no hacia afuera.
por eso se dice que el diente crece, pero hacia adentro. De modo que con el tiempo, pues con los años, tanto cámaras como conductos cada vez pues se van a estrechar más, van a reducirse de volumen. Eso vamos a ver al final cuando hablemos de volumen. ¿No? Así que eso pues ocurre tanto en cámaras como en conductos con el paso del tiempo, ¿no? O sea, eso también se llama, se dice cambios a través de la edad. Eso va a ocasionar pues que se reduzcan los conductos. Bien, entonces vamos a hablar en esta primera parte, vamos a hablar sobre todo de lo que viene a ser las cámaras pulpares. La siguiente clase vamos a hablar exclusivamente de los conductos que representan a las raíces. En esta clase vamos a hablar sobre todo de las cámaras pulpares. Empecemos pues hablando de las cámaras. Primero vamos a ver la forma que tienen estas. Esto pues va a depender mucho de si son unirradiculares o multirradiculares, ¿no? Varía pues la forma de la cámara. En realidad pues la forma de la cámara en un diente joven, un diente que todavía no está sufriendo procesos de calcificación de dentina secundaria, tiene la misma forma que tiene la corona por fuera. Aquí podemos notar eso, ¿no? Este incisivo inferior, vean que por vestibular es convexa por fuera, y hacia adentro, hacia la cámara, también va a formar esa misma figura, pero con la curva invertida. Lo mismo este lado palatino, ¿no? Vean que tiene una concavidad por aquí, lado lingual, es este por ser inferior. Una concavidad y una convexidad, y esa misma figura se va a formar en esta pared lingual de la cámara. Lo único que aquí, pues, al describir, se dice que estas curvas de la cámara nos representan las caras externas, pero con la curva invertida. ¿Qué significa eso? Que si esto es cóncavo, ¿no? Esta curva es cóncava por fuera, hacia la cámara, este espacio, hacia la cámara, la curva va a ser convexa. Si esto es convexo por fuera, la cara vestibular es convexa, hacia la cámara la curva va a ser cóncava, ¿no? Entonces la curva es similar, pero hacia la cámara la curva se invierte, ¿no? Lo que es convexa afuera, hacia adentro va a ser cóncava. Lo que es cóncava, hacia adentro va a ser convexa, ¿no? Con relación a la cámara pulpar. Pero vean que la figura es similar, ¿no? A la parte externa, igual por las caras libres, ¿no? Vean que la figura que tiene la corona también se reproduce en la parte interna. Pero esto, como les decía, en dientes jóvenes, en dientes que recién han erupcionado. Con el paso del tiempo, con los años, como bien hemos visto en histología, aumenta la formación de dentina, sobre todo dentina secundaria, lo que hace que en algunos sectores haya más producción de dentina que en otros, y eso pues nos modifica lo que viene a ser la forma, ¿no? Ya no va a ser como estaba al principio, ¿no? Se va a modificar, va a cambiar la forma, ¿no? Así que en dientes viejos, pues no va a tener la misma figura que tiene por fuera. Esto solo en dientes jóvenes. Esto por la dentinificación. Por eso se dice la formación de dentina hacia adentro va a modificar la figura original que tenía la cámara pulpar. Ahora, en las cámaras pulpares vamos a hablar de elementos que encontramos en una habitación, ¿no? De ahí que, pues, para hacerlo más didáctico, para poder entender mejor esto de las cámaras, los relacionamos con una habitación. ¿Qué tiene una habitación? Tiene paredes, tiene un piso y tiene un techo. En el caso de algunas piezas vamos a encontrar los 4 elementos, ¿no? Paredes, las 4 paredes, el techo y el piso. En algunos otros, como en los incisivos, solo vamos a encontrar las paredes, en algunos casos habrá piso, pero nunca techo, ¿no? Eso vamos a explicar en este momento. En estos pues podemos encontrar también borde, ¿no? Esto llamamos el borde de la cámara, igual como el borde incisal, representa el borde incisal.
De modo que las paredes, ojo, las paredes de la cámara representan a las caras que tenemos por fuera. De modo que si tenemos una cara vestibular por fuera, también tendremos una pared vestibular hacia la cámara, que como ya dijimos, si es convexa hacia afuera, va a ser cóncava hacia adentro. Lo mismo en este caso, la pared lingual por fuera, que es cóncava, hacia adentro, la pared lingual va a ser convexa, ¿no? Es decir, nos reproduce la figura, pero con la curva invertida. Tendremos también una pared distal, una pared mesial, ¿no? Esto visto por una cara libre. Ahora, lo que también podemos encontrar en dientes jóvenes, dientes que recién han erupcionado y han formado recién la dentina adventicia, es estas pequeñas prolongaciones a nivel de lo que es el borde de la cámara, que representa el borde incisal. Estas pequeñas prolongaciones vienen a ser los cuernos pulpares. Estos cuernos, como vemos, están orientados hacia los ángulos incisales. Esto pues se dice que son líneas de recesión, o sea, líneas donde no se ha formado dentina adventicia y han quedado como pequeñas prolongaciones, que luego con el paso de los años, con la dentina secundaria, estos cuernos tienden a desaparecer. Esto se ve solo en dientes jóvenes. En dientes ya más viejos, pues los cuernos generalmente se van calcificando, o se va formando dentina y se modifica, ¿no? Ya no va a ser tan marcado. En algunos pues desaparecen completamente y en algunos persiste, pero con una figura ya distinta a la del inicio. Así que a esto llamamos cuernos pulpares, orientados hacia los ángulos incisales. Ve que en dientes jóvenes, en dientes que recién han erupcionado, al hacer una restauración que involucre ángulo incisal y cara proximal, podemos llegar a tocar un cuerno. Y eso, pues, como ya dijimos, es de alto riesgo para la pulpa porque se contamina la pulpa, se infecta. Así que tener mucho cuidado pues con estos cuernos cuando hacemos las restauraciones, tener en cuenta también la edad del paciente. Si es paciente joven, pues tiene los cuernos bien marcados, o sea, peligro al hacer la cavidad. Pero si es paciente de edad avanzada, ya los cuernos han desaparecido, la cámara pulparia está más abajo y nos da pues opción a hacer una buena cavidad para hacer una buena restauración. No, así que la cámara pues varía, ¿no? De acuerdo a la edad, no es lo mismo, ¿no? Por eso, a eso hemos dicho, se llama cambios a través de la edad. Sobre todo los cuernos, con los años, pues van desapareciendo. De modo que en piezas unirradiculares, sobre todo incisivos y caninos, vamos a encontrar en su cámara las cuatro paredes, el borde de la cámara donde están los cuernos, pero no vamos a encontrar normalmente un piso, ¿no? Ya que aquí no hay división de conducto, ¿no? No hay, es un solo conducto que, donde la cámara se continúa directamente con el conducto, de modo que no hay un piso para estas piezas anteriores. Algunas raras veces puede hablarse de piso en estas piezas, sobre todo en los inferiores, cuando ocurre esto que estamos viendo aquí. Fíjense aquí, tenemos un incisivo inferior con dos conductos. Se ha dado la división de dos conductos. Si esa división, como estamos viendo en esta imagen, está cerca a cervical, o sea, en el tercio cervical, aquí sí podemos hablar de la presencia de piso. Este incisivo, pues su cámara va a tener las cuatro paredes, va a tener su borde y va a tener aquí un piso, ¿no? Entonces, en el lugar donde llega a dividirse los dos conductos, ahí se forma el piso para esta cámara. Puede tener piso las piezas, sobre todo incisivos y caninos inferiores, cuando su conducto se llega a dividir en el tercio cervical. Si la división está más alejado del tercio cervical, si está en el tercio medio o en el tercio apical, no se habla de piso, solo para el tercio cervical, cosa que no es muy frecuente para estas piezas, o sea, para las piezas anteriores. En superiores al menos, pues sería una gran rareza encontrar piso, ¿no? Vean que la cámara se continúa directamente con los conductos y es un conducto único que no tiene punto de demarcación entre cámara y conducto, ¿no? Así que no hay piso en estos casos. Es rara la presencia de piso
para estas piezas inferiores, ¿no? Se habla de un 22% más o menos. Eso vamos a ver más adelante en el cuadro. Bien, entonces en unirradiculares no hay piso, solo hay borde y las 4 paredes. ¿Qué pasa con los premolares? A ver, en los premolares ya tenemos la presencia de techo. Cuando tiene cara oclusal la pieza, cosa que ocurre en los premolares y molares, si tiene cara oclusal ya se habla de techo para su cámara. O sea que el techo pues representa a la cara oclusal. Cuando hay cara oclusal tenemos techo en la cámara pulpar. En estos premolares que tienen una sola raíz, mayormente pues tenemos un solo conducto, ¿no? Como estamos viendo aquí, un solo conducto. Solo en el caso del primer premolar que ya mencionábamos hace un momento, primer premolar superior, por los canales que son muy profundos, llega algunas veces, más o menos la mitad de los casos, llega a dividirse en dos, como estamos viendo aquí, dos raíces, una vestibular y una palatina. Cada raíz va a tener su propio conducto. Y generalmente, a ver ese micrófono, apaguen ese micrófono. Les decía que cuando se divide el conducto en el tercio cervical, como estamos viendo aquí, hablamos para este caso de la presencia de piso, ¿no? Porque techo representa, hemos dicho, la cara oclusal, pero piso es a nivel de la bifurcación de conductos. Bien, pero generalmente en la mayoría de los premolares pues no tenemos piso, como en los incisivos y caninos, ¿no? No hay división, pero sí tenemos el techo. El techo representa, hemos dicho, a la cara oclusal. De que cuando hablamos de techo estamos hablando de premolares y molares que tienen cara oclusal. Su cara oclusal representada en la parte interna por el techo. En el techo, en este techo, vamos a encontrar estas pequeñas prolongaciones hacia el vértice de las cúspides, que también las llamamos cuernos pulpares. Estos cuernos, ya habíamos dicho, están generalmente en dientes jóvenes, en dientes que recién han formado la dentina adventicia. La dentina adventicia, recuerden, se forma en los 3 a 4 primeros años después de la erupción. Después de los 3 o 4 años para adelante, o sea, más adelante, ya es la producción de la dentina secundaria, ¿no? De modo que la dentina adventicia, pues es la que llega a formar estos cuernos pulpares, por eso están en dientes jóvenes. Los cuernos, pues con los años, por la dentina secundaria, tienden a desaparecer. Esto en todo techo que representa la cara oclusal. Y ojo que los cuernos pulpares representan a las cúspides. Por eso, si tuviésemos más de 2 cúspides, tendríamos más cuernos pulpares, pero en la mayoría de los premolares tenemos solo 2 cúspides, por eso también se los conoce a los premolares como bicuspidios. En estos premolares, si hay 2 cúspides, pues habrá 2 cuernos pulpares, pero hay el caso del segundo premolar inferior, que puede tener 3 cúspides e incluso algunas raras veces hasta 4 cúspides. De acuerdo al número de cúspides tendremos pues la cantidad de cuernos en la misma cantidad de las cúspides. Si tiene 3 cúspides tendrá 3 cuernos. Si tiene 4 cúspides tendrá 4 cuernos, ¿no? Pero lo más frecuente, lo normal son 2 cuernos, ¿no? Ya que es bicuspidio el premolar. Lo que sí no encontramos cuernos para los tubérculos. Habíamos dicho en general, en elementos arquitectónicos, habíamos dicho que los tubérculos supernumerarios, algunas raras veces, sobre todo en molares, se parecen a las cúspides. Pueden incluso en algunos casos ser tan grandes que pueden llegar a igualar al plano oclusal y formar como si fuera una cúspide. Y así sea grande el tubérculo, no va a tener un cuerno pulpar orientado hacia un tubérculo, solo para las cúspides, los cuernos pulpares. Bien, entonces recuerden que en los premolares ya se suma el techo a las paredes, ¿no? Tiene sus 4 paredes, que son vestibular, palatino, mesial, distal. Se suma el techo por la cara oclusal y en algunos casos, como en este, puede haber piso, ¿no? El piso no es muy frecuente, ¿no? Que generalmente el conducto, o en este caso la cámara,
se continúa con un solo conducto, ¿no? Porque tienen generalmente una sola raíz, son unirradiculares los premolares. En algunos casos, en este segundo premolar, que pese a tener una sola raíz, por los canales que tiene, puede llegar a dividirse este conducto único, que como ven está muy amplio, puede llegar a dividirse en dos. Y si esa división viene desde el tercio cervical, vamos a hablar de la presencia de piso. Pero si la división viene del tercio medio o apical, pues no va a haber piso, porque ya que el piso representa a la cámara, no al conducto. De eso vamos a hablar ahora. Aquí tenemos la presencia de piso. Perdón. Aquí podemos observar cuándo hay piso y cuándo no. En este primer caso, fíjense que tenemos la cámara pulpar con su techo, sus cuernos, ya que es cara oclusal, tiene cara oclusal, y en la parte que conecta con el conducto, pues tenemos un solo conducto, no hay división, por tanto aquí no hay piso, no hay piso. En este segundo ejemplo, aquí sí vamos a hablar de presencia de piso, porque vean que pese a tener una sola raíz, se ha dividido en dos conductos, sobre todo por los canales profundos que tiene, se llega a dividir en dos. Si esa división, como estamos viendo aquí, viene desde el tercio cervical, hablamos para esta cámara de la presencia de piso, ¿no? Por tanto, esta cámara tendrá techo, tendrá piso y tendrá sus cuatro paredes. Completa la habitación. En este otro ejemplo, también la división viene desde cervical y también tendremos piso para esta cámara. Vean que pese a la presencia de una sola raíz, puede llegar a dividirse el conducto y tener piso. Para este caso, fíjense aquí la cámara pulpar, su techo, aquí todavía no hay división, recién aquí del tercio medio hacia apical, recién aquí llega a dividirse. Si la división está a este nivel, no podemos decir que la cámara está hasta aquí, ¿no? La cámara, hemos dicho, representa a la corona, no a la raíz. Por tanto, en este caso, pues pese a la división de conducto, no tiene piso, no tiene piso. Piso solamente cuando la división está cerca de la línea cervical, o sea, el tercio cervical. Este caso, vean que aquí se ha dividido los dos conductos desde el tercio cervical, por tanto, hay piso para este caso. Pero esos dos conductos divididos se vuelven a unir y terminan en un solo foramen. Pese a eso, pues la división ha sido del tercio medio, o perdón, del tercio cervical, así que sí hay piso aquí, a pesar de que no se llega a dividir en forma completa. La siguiente clase vamos a hablar de este tipo de conductos, llamamos esto una división incompleta de conducto, ¿no? Ya que se ha dividido solo en esta parte y aquí está todavía uno solo. Así que para este caso sí hay piso, tenemos piso, la división está desde el tercio cervical. Este último caso, vean que la división se ha dado del tercio medio y se han vuelto a unir para terminar en el ápice en un solo foramen. Pero la división no está en cervical, está en el tercio medio. Por tanto, aquí no hay piso, no tiene piso esta cámara. No vamos a decir que la cámara llega hasta aquí, esto ya es la raíz. La cámara solo abarca hasta el tercio cervical. ¿No? Así que en este caso no hay piso. De estos 6 ejemplos, pues solo estos 3 son los que tienen piso. Estos otros 3 no tienen piso. Este último tampoco tiene piso. ¿No? Así que recuerden, piso cuando la división está en el tercio cervical. Ahí se habla de piso para esa cámara. Bien, eso ocurre en los premolares. ¿Qué pasa con los molares? Son las piezas multirradiculares, ¿no? En estos, pues sí, vamos a encontrar todos los implementos que tenemos en una habitación. Tenemos techo, tenemos paredes, tenemos piso. Aquí sí, pues el piso va a ser preciso o exacto porque hay pues más de una raíz, ¿no? Y cada raíz tiene su propio conducto. Así que por eso, pues se dice que va a haber piso para estos molares. Todo molar, pues siempre con su piso, tiene piso, techo, piso y sus paredes. A ver, ¿qué tenemos en estos casos? En la parte oclusal, ¿no? Hemos dicho la parte oclusal hacia adentro,
está representado por el techo, el techo. El techo de la cámara representa a la cara oclusal. De ahí que aquí estamos viendo que el techo, este techo de la cámara, tiene la misma forma que tiene la cara oclusal. De ahí que si la pregunta del examen fuera, ¿qué forma tiene el techo de la cámara pulpar de esta pieza 36? Simplemente habrá que acordarse de la forma que tiene la cara oclusal de esta pieza. La cara oclusal tiene forma de un trapecio escaleno, por tanto, su techo también tiene esa misma forma hacia adentro. El caso del molar superior. El molar superior en oclusal tiene la forma romboidea o romboidal. Por tanto, su techo en su cámara también tendrá esa figura, esa forma, ¿no? Así que el techo representa a la cara oclusal. Y ya sabemos, en ese techo vamos a encontrar estas prolongaciones que son los cuernos pulpares. Y hemos dicho, los cuernos son más notorios, más marcados en dientes jóvenes. Dientes viejos, pues ya tienden a desaparecer los cuernos. Y cada cuerno representa a cada cúspide. De ahí que tenemos cuernos, si tenemos si tenemos 5 cúspides, tendremos 5 cuernos pulpares en su techo de esta cámara. En el molar superior, tenemos 4 cúspides, por tanto, 4 cuernos pulpares. Si fuesen 3 cúspides, como en el segundo molar superior, que puede darse, si hubiese 3 cúspides, tendríamos 3 cuernos pulpares, ¿no? Así que cuerno pulpar, pues, representa a las cúspides. Por eso el vértice está dirigido hacia el vértice, o en este caso el cuerno pulpar, está dirigido hacia el vértice de cada cúspide. Bien, eso en el techo, ¿no? Tenemos los cuernos pulpares. Ahora, en las paredes, pues, estas vienen a ser lo contrario en cuanto a curvatura de las caras externas, ¿no? Ya habíamos dicho esto hace un momento en el incisivo. Si por fuera es convexo la cara, hacia adentro la pared va a ser cóncava, ¿no? Lo contrario, la curva se invierte. Hacia la cámara, esta pared va a ser cóncava, ya que afuera es convexo. Y si fuera cóncava la cara por fuera, hacia la cámara sería convexo. Eso es importante tomar en cuenta cuando hacemos, por ejemplo, las endodoncias. Este caso, sobre todo, vamos a ver en el primer molar, en los primeros molares más que todo, tenemos, si recuerdan, la presencia de depresiones en elementos arquitectónicos. Habíamos hablado de los ejemplos de depresión y uno de ellos era en las caras mesiales de los molares, en el tercio cervical. Esta parte, como ven, es una ligera concavidad. Hacia arriba es convexa, ¿no? Esta parte es convexa, pero en esta parte cerca al cuello es cóncava. Esa concavidad, vean que hacia adentro, hacia la pared mesial, aquí forma una convexidad hacia la cámara y hacia el techo, pues una concavidad. O sea, nos representa esta misma figura, ¿no? Ahora, esta prominencia, que es debido a esta concavidad, o sea, esta convexidad que tenemos a la cámara en la pared mesial, nos perjudica el abordar a este conducto mesial, ¿no? Vean que esta prominencia, si vamos a introducir nuestro instrumento cuando lleguemos ya a la cámara, esta prominencia nos va a perjudicar ingresar y limpiar bien este conducto. De ahí que se recomienda en endodoncia, cuando hacemos endodoncia, en todo molar, sobre todo primeros, una vez que se llega a la cámara, se hace el abordaje ya se elimina el techo y llegamos a la cámara, y antes de entrar a los conductos con estos instrumentos, se gasta con una fresa troncocónica o cilíndrica, se gasta esta prominencia, o sea, se coloca la fresa en la pared mesial y se elimina esta convexidad. Al eliminar esta convexidad de la cámara, de la pared mesial, el instrumento va a poder entrar con mayor facilidad a este conducto, ¿no? Y vamos a poder limpiar fácilmente, ¿no? De ahí que se recomienda que en los molares, si vamos a hacer tratamiento de conducto,
antes de entrar a los conductos con el instrumento, debemos eliminar esta convexidad que tiene la pared mesial y eso nos va a facilitar el abordaje. En cambio, las otras paredes, por ejemplo, la distal, no tiene esa concavidad, todo es, en este caso, pues tiene una concavidad, no hay convexidad hacia la cámara, ¿no? Ya que afuera, pues no tiene depresión como la mesial. ¿No? Así que no hay necesidad aquí de gastar la pared distal, solo la mesial. Y esto es en todo molar, también en los inferiores, también tiene su depresión. Bien, entonces, en el piso vamos a encontrar los orificios de ingreso hacia cada uno de los conductos. En el piso, pues, se encuentran también algunos surcos como hendiduras que están uniendo los orificios. Eso vamos a ver más adelante. El piso, pues, va a estar representado por los orificios. De acuerdo al número de orificios, pues, estos puede haber de 2, de 3, ¿no? De acuerdo al número de raíces y también a la división de conducto, ¿no? En este caso, por ejemplo, aunque no esté bien dibujado esto, vean que aquí nos dice mesial, pero las cúspides, esta está más grande, debe estar a este lado. Supuestamente esta es la raíz mesial. En las raíces mesiales, tanto de superiores como de inferiores, por la profundidad de sus canales, algunas veces llega a dividirse en dos. Fíjense en esta raíz supuestamente mesial, tenemos dos conductos, en cambio en la distal uno solo. ¿No? Esto suele darse por adosamiento parietal. Vamos a explicar en otra oportunidad qué es el adosamiento parietal. Es cuando se unen las paredes de ambos lados, ¿no? Del conducto. O sea, de un conducto único que era al principio, llegan a dividirse en dos. Esto estamos viendo aquí también, ¿no? Fíjense que en esta pared mesial, al principio, pues era un solo conducto amplio, pero por formación de dentina en la parte central, por eso a eso llamamos adosamiento parietal, se llega a dividir en dos el conducto. ¿No? Esto ocurre generalmente en las raíces mesiales, tanto del superior como del inferior. ¿No? Entonces, para este caso tenemos el piso a nivel cervical, ¿no? Donde están los orificios de ingreso a cada uno de los conductos. En este caso, molar inferior, pese a tener dos raíces, tenemos tres conductos en su piso. Bien, aquí vamos a ver una imagen de la corona cortada de los molares, un molar inferior y aquí un molar superior. Cortada la corona, podemos ver hacia la raíz los orificios de ingreso a los conductos, o sea, esto es el piso. Aquí estamos viendo el piso. En cambio, al otro lado estamos viendo los cuernos pulpares que están dirigidos hacia las cúspides, que están al otro lado, ¿no? Así que aquí estamos viendo los cuernos pulpares. Esto vendría a ser el techo y esto el piso. En el piso, como estamos viendo aquí, tenemos aquí tres orificios, ¿no? Es un molar inferior, donde en la raíz mesial tenemos dos orificios y en distal uno solo. Fíjense aquí tenemos la presencia de una hendidura, es decir, es como un surco que llega o se conecta con los orificios. Vean que nos da más o menos la imagen de una letra T, T echada, ¿no? En este caso. En el caso de un molar superior tenemos tres conductos, tres orificios, y vean que los surcos en el piso adoptan la forma de una letra Y, o una Y si quieren. Algunas veces en estos molares inferiores suele haber división tanto en la raíz mesial como en la raíz distal, y en esos casos tenemos cuatro orificios. Cuando hay la presencia de cuatro orificios, esta hendidura adopta la forma de una X, ¿no? O sea, surcos en el piso que tiene la forma de una X. Cuando hay cuatro orificios, aquí solamente son tres. Esto es en el piso. A este lado están los techos, ¿no? En el techo tenemos las prolongaciones en este caso de los cuernos pulpares hacia las cúspides. Ya saben, los cuernos de acuerdo al número de cúspides. Si son cuatro, pues cuatro cuernos pulpares. Si son tres, tres cuernos. Si son cinco cuernos. Aquí en el molar superior tenemos cuatro cúspides, por tanto, cuatro cuernos pulpares. ¿No? Así que este es el piso y este es el techo. En el techo, cuernos. Y en el piso, los orificios de ingreso a los conductos, que adoptan estas figuras por los surcos que conectan a estos orificios. Bien, eso en cuanto a
al techo y al piso. Ahora, suele ocurrir algunas raras veces, no es muy frecuente esto, suele ocurrir la presencia a nivel del piso de una fístula periodontal fisiológica. Fístula periodontal fisiológica. Esto viene desde la formación de la pieza. Fíjense aquí en este diente cortado, estamos viendo aquí la cámara pulpar y tenemos a estos lados los conductos en la raíz. Pero vean que en esta parte central del piso, este es el piso de la cámara, surge otro orificio, o sea, otro orificio que va a continuarse con este conducto pequeño, que llega a terminar en el punto de separación de las dos raíces, o bifurcación también llamamos a esto. Es un conducto muy pequeño que está comunicando la cámara pulpar con el punto de separación de las dos raíces. Por eso se llama periodontal, porque aquí está el ligamento periodontal. Perdón. Este pequeño conducto viene a ser la fístula periodontal fisiológica. Se dice fisiológica porque viene desde su formación, no es patológico, no se adquiere. Esto ocurre pues por la mala unión, la mala coalescencia entre las raíces que se van a formar. Vean, este ejemplo nos dice cómo se va a formar, cómo se va a ir formando las raíces, ¿no? En su parte interna, pues se va a ir formando. Normalmente, pues debería unirse aquí las dos para formar las dos raíces. Pero vean que mantiene aquí una comunicación entre las dos y pues eso va a seguir hasta la formación total de las raíces, ¿no? De modo que al formarse, se ha formado pues este conducto que viene desde la cámara hasta el punto de separación. Por eso se dice fisiológica, porque es desde la formación, es normal, natural, no es patológico, ¿no? A no ser que llegue hasta ahí pues una bacteria por el periodonto y llegue a infectar la pulpa. En ese caso, pues sí, ya afectaría la pulpa dental. Pero eso no ocurre porque aquí pues no va a haber presencia de bacterias. Tal vez algunas veces por los lados, ¿no? Por a nivel de la encía. Pero aquí no hay encía, ¿no? Esto es el ligamento periodontal. Aquí tenemos el hueso alveolar, así que no va a haber infección de la fístula periodontal. Pero esto, como les dije, es rarísimo, no es el pan de cada día, o sea, no se va a ver muy frecuente. Lo que se ve frecuente son los conductos, ¿no? En cada raíz, pero una fístula muy rara vez. Esto suele ocurrir mayormente en primeros molares, más que en segundos o terceros. Esto porque el punto de separación en primeros molares está muy cerca a lo que viene a ser la parte cervical, es decir, al piso de la cámara. Así que algunas rara vez pues, pueden encontrar la presencia de una fístula periodontal fisiológica. Esto suele encontrarse también en radiografías, al tomar una radiografía, eh, muchas veces por la infección de la pulpa, cuando hay contaminación, ¿no? Las bacterias pues tratan de salir por algún lado y en ese caso pues buscan, en este caso si hubiera la fístula, van a salir por aquí y van a producir aquí un proceso inflamatorio. Y cuando saquemos la radiografía se va a ver aquí una mancha negra. Eso nos dice que hay una fístula periodontal fisiológica que está provocando esa reacción inflamatoria a este nivel. No, eso se ve muy raro, muy raro. Lo más frecuente son pues los conductos. Bien, a eso llamamos fístula periodontal fisiológica que se da pues muy rara vez. Bien, para finalizar pues tenemos esto que es un cuadro donde vamos a ver las piezas con techo, cámaras con piso, cámaras sin piso, dientes sin techo. Es un cuadrito donde podemos conjugar pues los dientes de acuerdo a su presencia de piso y de techo. Aquí, por ejemplo, los dientes con techo y con piso, ¿no? Conjugamos estos dos, que tengan techo y tengan piso, son pues los molares, ¿no? Los molares tienen techo caroclusal y tienen piso porque sus conductos se dividen. En los premolares puede haber piso, techo sí tienen los premolares, pero piso
solo cuando hay división de conductos, y eso suele ocurrir en el primer molar, primer premolar superior. En los inferiores apenas en un 10%, en los superiores en un 30%. Ahora, sin piso y con techo, ¿no? El resto, ¿no? De este porcentaje. Premolar superior 70%, inferiores 90%. Ahora, esto que habíamos mencionado, dientes sin techo, quiere decir que no tienen cara oclusal, pero que tengan piso. Eso pues muy rara vez, solo en incisivos inferiores, alguna vez en canino inferior también, apenas en un 22%. Eso cuando los canales son muy profundos y llega a dividirse en dos conductos, ¿no? En esos casos, si hay división desde el tercio cervical, hablamos de la presencia de piso para estos incisivos inferiores. No, eso solo en un 22%. Ahora, sin techo y sin piso, pues obviamente todos los incisivos superiores superiores no tienen división, así que no van a tener piso ni techo. Incisivos inferiores, habíamos dicho que van a tener piso en un 22%, de modo que el resto pues no va a tener piso, ¿no? Sin piso, lo más frecuente, lo más amplio. Y obviamente caninos superiores y caninos inferiores no tienen ni techo, no tienen piso, ¿no? Entonces este cuadro nos ayuda a identificar las piezas que tengan o no tengan piso y techo. Bien, es muy bueno este cuadro para el examen. Con esto terminamos, me olvidaba de este subtítulo. Volumen. Esto ya hemos visto, ¿no? El volumen de la cámara y el conducto, habíamos dicho, se reducen con el paso de los años, ¿no? De un conducto amplio cuando el diente erupciona, con la formación de las dentinas, la dentina adventicia, la dentina secundaria, se va a dar pues la disminución del lumen del conducto. Vean que el conducto pues se reduce a lo mínimo. A esto llamamos conducto filiforme, que significa conducto en forma de hilo. A eso llamamos filiforme. Entonces, esto suele ocurrir pues por la dentinificación, o sea, formación de dentina. ¿Se acuerdan? En histología habíamos visto esto. Los odontoblastos, que son estos, forman la dentina. Y esto pues va formándose a lo largo de los años y lo que disminuye es esto que es la cámara pulpar o conducto pulpar. La pulpa se reduce por la formación de la dentina por estos odontoblastos. Por eso el volumen de la cámara y el conducto con los años se van reduciendo, ¿no? Vean, esto nos está indicando cómo de un conducto amplio, poco a poco, pues se va volviendo cada vez más estrecho el conducto, ¿no? Esto debido a la formación de dentina. Es por eso que con los años los conductos están pues cada vez más estrechos. Por eso los tratamientos de conducto en personas de edad avanzada ya son más complicados porque los instrumentos a veces no entran porque es muy delgado el conducto. En cambio, si se trata de un diente joven, pues el instrumento hasta va a bailar en este conducto porque es sumamente amplio, ¿no? Así que será más fácil tratar esto, pero como habíamos dicho, no es bueno tratar un diente joven porque ahí quedó la producción de dentina, no va a haber más y va a quedar débil la dentina. Con el tiempo puede fracturarse, ¿no? Así que tenemos pues la dentina que se forma con los años y la cámara y conducto se van reduciendo. De ahí que pues se puede decir que el diente crece, pero hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? Tal vez la parte radicular en el ápice aumenta de volumen por los cementoblastos, pero esto solo en la parte apical. La corona no va a crecer, no va a aumentar porque no hay en este caso, células productoras de cemento, como ocurre en la dentina. Bien, eso en cuanto al volumen, ¿no? Que con los años pues va reduciéndose cada vez más. Con eso sí hemos terminado. La próxima hablamos exclusivamente de los conductos. Vamos a hablar de la parte interna de las raíces, ¿no? Lo que llamamos conductos. Bien, hasta ahí el tema de hoy. Volvamos a nuestra reunión. Vemos esto.